están? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Agenda Económica en su versión AM por las pantallas de CNN Chile y también por todas nuestras plataformas. Son casi las 8 de la mañana. Partimos un poquito antes esta edición para poder entregarles la información en relación a las finanzas y la economía en nuestro país, los temas que han marcado al menos estos días durante esta semana. Hoy es miércoles 3 de septiembre y partimos esta edición entonces revisando algunos indicadores nacionales como es de costumbre. Partimos con el desempeño del IPSA. Les cuento que tuvo un alza de 0,8%, quedando en 8.991 puntos. Nuevamente también ahí otra vez se ve o se refleja el buen desempeño que ha tenido este indicador también durante este 2025. Para ser más exactos, acumula 46 máximos históricos en lo que va del año. En relación al precio del dólar, les cuento que durante la jornada de este martes cerró en 973 pesos, con un alza de ahí 0,51% en relación a la jornada anterior. Y en relación al valor de la unidad de fomento para este día miércoles 3 de septiembre, esta será de 39.417 pesos. Vamos a pasar a revisar también cuáles son las principales noticias que nos traen los principales diarios de nuestro país. Lo hacemos también revisando el Diario Financiero y su portada, en la que podemos ver también ahí una resolución bastante relevante y que involucra a una empresa de telecomunicaciones que es WOM. El Consejo de Defensa del Estado aprobó entonces que esta compañía pague al Estado 52,75 millones de dólares. Esto por su atraso en la implementación y en los incumplimientos en el fondo de la implementación de la red 5G. Se aprueba también entonces este acuerdo por parte del Consejo de Defensa del Estado y esta compañía. Se deberá hacer entonces esta compensación y también se aprobó como plazo fines del año 2026, donde la compañía entonces deberá cumplir con el despliegue completo de esta red. Hay que recordar que esta compañía se adjudicó este proyecto el año 2020 y el despliegue completo debía concluir en octubre del año 2023. Ahí está entonces el incumplimiento que acusaban las autoridades y esta resolución en torno a este tema. Si nos movemos un poquito más hacia abajo, nos vamos a encontrar con una información que también vamos a estar ahondando en el segundo bloque de nuestro programa y que tiene que ver con el Servicio de Impuestos Internos y esta detección en relación al control de las transferencias bancarias de más de 165.000 personas con abonos. Hay que recordar que una de las nuevas partes también que contemplaba la Ley de Cumplimiento Tributario hacía relación a este control de las transferencias, ¿no? Se iba a revisar a las cuentas que tuvieran más de 50 transferencias mensuales distintas. Acá también ya tenemos entonces el primer reporte por parte del Servicio de Impuestos Internos de el número de personas, los montos involucrados también y los principales bancos también desde los cuales se hicieron estas transacciones. Vamos a hablar también de eso más adelante y también les cuento que podemos ver ahí que escala la polémica por el Chao préstamo. Entró el presidente Boric también en este debate y se desata fuego cruzado entre los candidatos presidenciales. Esto surge en torno a una idea que ha sido bastante polémica por parte del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, que busca poner fin al préstamo de los cotizantes al Estado, que es de 1,5% y está contemplado en la nueva cotización de la reforma previsional, que forma parte en el fondo de este acuerdo, que finalmente logró la aprobación de esta reforma. Acá ha habido distintas opiniones, una por ejemplo la del presidente Gabriel Boric. Un grupo pequeño que no quiso sumarse a esta reforma hoy amenaza con hacerla retroceder. No estamos disponibles para eso. Es parte también de las reacciones que ha dejado esta situación. Y acá por su parte también el gestor de esta idea o quien la puso sobre la mesa, el candidato José Antonio Kast, ha señalado que la izquierda usará todo el aparato del Estado para mentir y manipular esta elección. Parte también de las frases que ha dejado esta polémica y que, por cierto, también vamos a seguir revisando durante esta jornada. Pasamos a revisar también qué es lo que nos trae el diario La Tercera y el suplemento Pulso, con toda la información también de la economía y los negocios de nuestro país. Les cuento también que esta edición del diario Pulso también inicia con lo que fue este acuerdo entre el Consejo de Defensa del Estado y la compañía de telecomunicaciones WOM, que va a asumir entonces estas compensaciones por 53
millones de dólares de aquí al año 2030, precisamente por el retraso, o más bien también el incumplimiento del plazo en la implementación de la red 5G en nuestro país. También podemos ver ahí la imagen de Antonio Jalaf. ¿Esto por qué? Porque presentó una querella por el presunto delito de estafa. Antonio Jalaf, imputado, recordemos, en el denominado caso Factop. Esta querella se presentó en contra de quienes resultan responsables. ¿Y esto por qué? A raíz de la venta de su participación en el grupo Patio. El empresario que está actualmente imputado sigue entonces la misma línea de defensa que también pudimos ver en su hermano Álvaro Jalaf, quien también ha señalado ahí en las distintas ocasiones que les ha tocado declarar ante el Ministerio Público, quienes han cuestionado también las condiciones en las que finalmente se concretó la venta de las acciones de este grupo Patio. También hay que recordar todo el asunto judicial detrás, y que también es un tema que está aún en desarrollo, pero lo cierto es que entonces Antonio Jalaf presenta esta querella por el presunto delito de estafa. Un poquito más abajo podemos ver también, gerentes de finanzas estiman que el principal riesgo en nuestro país para sus empresas es el entorno regulatorio. Sabemos también toda la discusión que se ha dado en torno a la llamada permisología, la reforma también de los permisos sectoriales, y los distintos gerentes entonces están detectando que sigue siendo uno de los principales riesgos también para el desarrollo de las distintas inversiones. También podemos ver parte de lo que ya les contaba hace un par de momentos, y este primer balance que realiza el Servicio de Impuestos Internos sobre las personas que han recibido más de 50 transferencias en un mes. Ya vamos a estar revisando parte de ese detalle en el segundo bloque de Agenda Económica. Para terminar esta revisión de los diarios de nuestro país, vamos a revisar también qué es lo que nos trae el Cuerpo de Economía y Negocios del diario El Mercurio. Ahí vemos también nuevamente parte de la información en relación a este acuerdo con la compañía WOM. Y acá una parte que destaca también este diario es que este acuerdo tiene una condición. La condición es que la compañía de telecomunicaciones pueda poner fin a un litigio que se presentó ante el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Se dice acá entonces que es una de las condiciones también a las cuales se llegó en este acuerdo para poder también extender estos plazos, ¿no? En relación a toda esta controversia entre WOM y el Estado en relación a este incumplimiento por la implementación de la red 5G en nuestro país. También vamos a estar pendientes de lo que sigue ocurriendo en torno a ese tema, y por cierto también en todos los temas que revisamos en esta edición. Y vamos a seguir entonces con parte de las informaciones también que hemos podido tener durante esta semana. Conocimos distintas cifras también de lo que fue, por ejemplo, el IMASEC, y también el crecimiento del primer semestre en nuestro país, que fue de 2,8%. Acá distintos analistas señalaron que, por cierto, había sido un poco sorpresivo porque se había alejado quizás de lo que se esperaba, pero los especialistas ven con harta probabilidad que este escenario no se repita el segundo semestre. De hecho, a lo que apuestan es que haya desaceleración económica para el segundo semestre de este año 2025 acá en nuestro país. Nuestra compañera de Agenda Económica, Pilar Gutiérrez, desarrolló este tema y nos cuenta todo en la siguiente nota. El IMASEC de julio de 1,8% inauguró las cifras de crecimiento del segundo semestre, y el dato da cuenta de lo que los expertos advierten ocurrirá esta última parte del año. La actividad económica debiera desacelerarse en lo que queda de 2025. Habíamos tenido un pequeño repunte de la actividad, daba para entusiasmarse, y así que las tendencias cambian, pero este dato pone un poquito de paño frío y mantiene esa tendencia medio estable que hemos tenido de crecimiento, decirlo de cierta manera, de crecimiento en torno al 2% en el último tiempo. El primer semestre sorprendió con un crecimiento más alto al esperado, 2,8% según informó el Banco Central en las cuentas nacionales. Sin embargo, no esperan que sea una tendencia que se replique en los últimos meses del 2025. La economía comenzó el año mejor de lo previsto, en parte por factores transitorios que han ido disipándose. Para la segunda mitad del año esperamos una desaceleración que vendría de la mano de un empleo que está estancado, una inversión no minera debilitada y también tensiones comerciales que se mantienen y que hasta ahora no han tenido impacto en la economía. ¿Qué aspectos van a incidir en las cifras hacia adelante? Para agosto debería haber un efecto de entre 1 y 3 décimas menos por la detención de las faenas en el Teniente. Sin embargo, en septiembre podría haber un impacto positivo de contar con 2 días hábiles más que en 2024. Un día extra hábil a cada mes
agrega alrededor de 0,5 puntos porcentuales al IMASEC de ese mismo mes. Diciembre será difícil. El año pasado el IMASEC de ese mes fue 6,8%, por lo que la base de comparación es alta. Algunos, sin embargo, prefieren no entrar en el debate de las cifras de corto plazo. A mí me parece que ese debate es poco relevante, porque la realidad de Chile es un país que crece poco más que el 2%. Eso es, en eso estamos hace años. Y el desafío que tenemos como país es cómo salimos de esa mediocridad. Hay que hacer reformas estructurales, porque tenemos un problema de crecimiento que es estructural. Que uno puede ser observador del mes a mes y echarle la culpa a este o al otro, creo que ese no es el debate. Llevamos casi 10 años de crecimiento muy bajo. Y entonces Chile tiene alto desempleo, volvemos a la desigualdad, volvemos al trabajo informal. Esas cosas las habíamos superado ya. Los inversionistas y los que están hoy en Chile están preguntando, parece que no nos quieren, porque antes de llegar, antes de decir que vamos a hacer una inversión, ya nos están poniendo un impuesto adicional o un royalty o no sé qué cosa. Con todo, desde Hacienda mantienen la estimación de crecimiento de 2,5% para este año. Esto pese a que el exministro Mario Marcel había señalado que podrían revisar la cifra al alza luego del dato del primer semestre. Son varios los expertos que coinciden con esa proyección. Confirma un poco que vamos a terminar este año con un crecimiento cercano entre el 2,4 y 2,5, que es un poco lo que ha planteado el gobierno, pero también como son los pronósticos del último IPOM del Banco Central. Vamos a estar en ese rango y nos muestra que de alguna forma salimos de la parte baja del ciclo. La economía chilena se está estabilizando con vaivenes hacia su crecimiento potencial. A finales de este año deberíamos estar creciendo por lo menos 2,5%. Desde el empresariado están algo por debajo de ese número. Las proyecciones para este año nosotros creemos que van a estar del orden de 2,3, 2,4, ojalá 2,5 como manifiesta el ministro, pero todavía quedan algunos meses y ver cuál va a ser ese impacto en algunos sectores particulares para ver el resultado final. El próximo miércoles el Banco Central actualizará sus proyecciones en el informe de política monetaria. Por el momento se espera que la economía siga creciendo en torno a su tendencia, que actualmente está cerca de 2%. Bueno, vamos a quedarnos atentos también a las distintas cifras que van a ir surgiendo durante los próximos días. Vamos a tener también el informe de política monetaria, donde también hay actualización de las cifras macroeconómicas de nuestro país, y por cierto también se los vamos a estar contando acá en Agenda Económica. 8 de la mañana con 12 minutos. Les cuento que la empresa CCU está cumpliendo 175 años. Se estima que es la octava empresa más antigua de nuestro país, y en Agenda Económica PM Nicolás Paut tuvo la posibilidad de conversar con el presidente de esta firma, quien es Francisco Pérez Maquena. Pudieron conversar sobre los orígenes de esta empresa, también algunos puntos relacionados al momento actual de nuestro país, y parte de sus declaraciones que nosotros también pudimos rescatar en esta edición. Él señaló la complejidad de poder llevar, por ejemplo, la operación a nivel extranjero, ¿no? De partir solamente acá en suelo nacional y también llevarla hacia otros lugares. Y en otros puntos también señalaba que a su juicio se debería reivindicar el derecho a generar ganancias y beneficios económicos por parte de las empresas. Pasemos a escuchar parte de sus declaraciones en la conversación que tuvo con Nicolás Paut en Agenda Económica PM. Nosotros usamos en Chile la palabra lucro para definir a la empresa privada, casi decimos, sociedades con o sin fines de lucro. A mí no me gusta esa terminología, porque el lucro, cuando uno lo mira en el diccionario de la Real Academia, es como utilidad mal la vida, ¿eh? Tiene que ver con especulación, tiene que ver con aprovechar oportunidades en forma no tan legítima. A mí me gusta más la ganancia justa, digamos, como término para eso. Y creo que es fundamental reivindicar ese derecho de las personas, tanto a nivel de las empresas como a nivel del capital humano, ¿no? en ambos niveles, ¿ya? Porque el beneficio económico es como un ingrediente necesario para que haya inversión, y la inversión es un ingrediente necesario para que haya crecimiento, y el crecimiento es un ingrediente necesario para que haya desarrollo humano, para que podamos ir progresando a través del tiempo. 8 con 14 minutos, vamos a hacer una pausa en la entrega de las informaciones y ya volvemos con más acá en Agenda Económica.
8 de la mañana con 18 minutos y ya estamos de vuelta en esta revisión de las informaciones acá en Agenda Económica por las pantallas de CNN Chile. Ya les contaba yo al inicio de este programa, en el primer bloque, sobre el Servicio de Impuestos Internos y esta entrega, entonces, del primer balance de una de las principales medidas que se tomó también como parte de la Ley de Cumplimiento Tributario y que en su momento también causó alta expectación, ¿no? Y tiene que ver con la fiscalización a los contribuyentes que reciban más de 50 transferencias en un mes o más de 100 en un periodo de 6 meses. Vamos a abordar parte de estos datos del balance y también de lo que sigue en el fondo más adelante con esta fiscalización, y para eso vamos a tomar contacto con nuestro siguiente entrevistado. Él es Alberto Cuevas, socio de Tax and Legal en KPMG, a quien ya vemos en pantalla. Muchas gracias, Alberto, por contestar nuestro llamado a esta hora. Buen día. Muy buen día. Muchas gracias, Francisca, por su invitación. Alberto, ya sabemos que uno de los objetivos en el fondo de esta medida es poder controlar a las personas que estén, por ejemplo, realizando ventas y desde la informalidad, ¿no? Pero en el fondo, para ir abriendo un poco la conversación, ¿qué es lo que podemos ver con este primer balance? Ya tenemos cifras, ¿no? Que era quizás un poco lo que se esperaba, quizás se logró abarcar la mayor cantidad de personas con esta primera parte de esta fiscalización. ¿Cómo lo ven ustedes? Lo primero que hay que considerar, Francisca, es que esta legislación es reciente. Fue aprobada recién hacia fines del año 2014. Entonces, estamos casi en una primera vez de esta información que ya arrojó cifras bastante interesantes, varias decenas de millones de transacciones, algo así como 165.000 o casi 166.000 informados. Hay una foto ahí también respecto de la participación en distintas entidades financieras. Los grupos más importantes se concentran en 3 bancos y es hasta ahora una información que revela la importancia de todas estas transacciones que están ocurriendo a través de la red y por primera vez Impuestos Internos va a tener una foto bastante más precisa recién para iniciar las 2 grandes cosas que se supone que debe hacer con esto. Primero, promover la formalización de todos aquellos que estén desarrollando estas actividades de manera informal, precisamente a través de medios electrónicos. Y en segundo lugar, derechamente combatir la evasión. Es decir, aquí, si bien se prevé que haya un primer paso hacia el fortalecimiento de la formalización de todas las personas que estén desarrollando estas actividades, también viene el cobro de los impuestos, que básicamente van a ser el IVA y el impuesto a la renta y eventualmente algunos otros tributos que pudieran estarse aplicando, ¿cierto? Como por ejemplo impuestos al tabaco y algunos otros más, que indicaran que había una comercialización sin tributación en esto. Eso es importante también por un tema de regularización económica. La hipótesis que está detrás de esto es que buena parte de ese comercio puede estar compitiendo de manera no leal, ¿cierto? En beneficio o en mejores condiciones que el comercio establecido, que paga sus impuestos, que paga las contribuciones, que paga las cotizaciones previsionales de sus trabajadores. Entonces, por ahora no tenemos un monto de impuestos involucrados en esto, pero sí una primera foto bastante interesante por institución financiera, la cantidad de personas y la cantidad de empresas que están informadas. Sí, ese punto también quería tocar, Alberto, porque el 72%, de acuerdo a lo que a lo que se conoce en este balance, corresponde a personas naturales y el otro 28% a empresas. Entonces, igual es un número importante de empresas que también están involucradas y en el fondo realizando estas operaciones, saltándose la norma, ¿no? Haciéndolo por la otra parte. Y el monto es un total superior a los 15 billones. Entonces, son montos importantes. Es una cantidad, sumando el total, ¿no? de todo lo que se muestra en este balance. En ese sentido, Alberto, claro, tenemos la primera foto, pero ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cómo se podría reforzar, por ejemplo, el sistema, teniendo en consideración que ya hay cifras concretas de la falta quizás de fiscalización anterior, ¿no? Que se perpetuó por mucho tiempo y en el fondo ahora quizás ya tocaría
concretar medidas al respecto. ¿Cómo se ve también ese trabajo y cuánto tiempo podría tomar, por ejemplo? Porque tú recién mencionabas, no tenemos un monto de impuesto asociado, pero ¿cuánto quizás podría tomar para ya poder ir haciendo esa configuración? Esto va a ser relativamente rápido. Hay que recordar que la información que se debe entregar es semestral. Y por lo tanto, 2 veces al año Impuestos Internos va a tener esta información a su disposición. Lo primero que tenemos que saber, o que Impuestos Internos seguramente va a informar en términos generales, es cuántas de estas personas tienen actividades formalizadas, Ujú. ¿sí? Claro. Eso todavía no está claro. Entonces, en principio, obviamente las empresas que aparecen ahí, que son un monto del orden del 30%, como decías tú, 28%, es probable, en el caso de ellos, la hipótesis que seguramente se va a revisar es la de subdeclaración, o sea, que estén vendiendo alguna parte de su producción, de sus ventas, de sus servicios legalmente a través de facturas, boletas, y otra parte no. Entonces, eso respecto de ese universo. Y respecto de las personas naturales también hay que chequear primero si efectivamente tienen o no tienen formalizadas sus actividades y a partir de ahí hacer una comparación de cuáles son las boletas o facturas que tienen informadas con esta información que acaban de entregar las instituciones financieras. Entonces, es pronto todavía para saber cuánto de esos 15.000 millones de dólares, que es una cifra muy importante, Ujú. si todo eso fuera comercio informal, ilegal, estaríamos hablando de varios miles de millones de dólares en IVA y impuesto a la renta. Pero hay que tener claro que es una cifra general, global y que hay que ir depurando, y ese es el trabajo que anunció Impuestos Internos a partir de ahora, con dos focos, como te decía. Primero va a contactarse y apoyar la formalización de muchas de esas personas. Es verdad que hay mucha gente que desarrolla estas actividades que realmente que necesita un apoyo, que necesita ahí algo de capacitación para formalizarse. Y en segundo lugar, desde luego, van a ir a cobrar diferencias de impuestos. Pero la primera foto es muy pronto todavía para saber bien Claro. cuánto impuesto es el que está involucrado en eso. Sabemos también, Alberto, ya lo decíamos al inicio de la entrevista, que esta medida es una de las tantas que también se han implementado para precisamente ir controlando la evasión y en el fondo ir, la propia ley lo dice, ¿no? Cumplimiento tributario, un correcto cumplimiento tributario. Pero ¿qué posibilidad cabe también, por ejemplo, que en estos registros o quizás, por ejemplo, no sé, algún tipo de empresa pueda hacer algún tipo de apelación de alguna manera o quizás, no sé, de justificar cierto comportamiento, pero que en el fondo sí esté apegado a la norma, que quizás haya pasado algo en la plataforma, en alguna otra, en algún otro punto de la manera de cumplir, ¿no? ¿Qué tan probable es que, por ejemplo, también eso se dé o necesariamente todo esto ya esté consolidado es derechamente personas que sí están pasando por sobre la ley? Todavía no está claro si las personas informadas están o no pasando por sobre la ley. El primer control básico que va a hacer Impuestos Internos es comparar este grupo de personas y de empresas con su propia información. Es decir, ahí hay un descarte inicial donde, en primer lugar, Impuestos Internos va a determinar quiénes de ellos tienen o no tienen inicio de actividades, ¿sí? Ajá. Eso es lo primero. Entonces, seguramente eso va a achicar un poco el grupo y se van a focalizar en los que tienen inicio de actividades en la comparación de las cifras, es Ujú. decir, cuánto tienen informado en sus actividades regulares y cuánto es el monto que aparece el monto global, porque eso es bien importante, hay que acordarse que los bancos informan el RUT, el número de transacciones, la cantidad de transacciones y un monto global de esas transacciones. Y no hay información, no se entrega información de las personas que efectuaron esos abonos. Hay un resguardo ahí a la reserva, al secreto de esa información por parte de los clientes, por decirlo de alguna manera, en una primera etapa. Y luego, una vez que esté individualizado el universo de gente que no tiene inicio de actividades, a partir de ahí vienen estas medidas preventivas también de colaboración, de facilitación del cumplimiento y de cobro de las diferencias de impuestos. Eso es bien importante. Aquí va a haber seguramente gente que está operando a través de plataformas o a través de medios informales, que va a tener que pagar impuestos, ¿sí? Claro. Junto con regularizar su información. Por lo tanto, seguramente ya a partir de los próximos meses vamos a conocer las primeras conclusiones, es decir, Ujú. cuántas personas están formalizadas y qué diferencias de impuestos en general podría haber. Pero es un proceso que no es tan rápido. Impuestos Internos va a enviar notificaciones.
Eso va a tomar algunos meses. Claro, y también, bueno, ya lo decíamos, ¿no? La información salta a la vista con este reporte. Por ejemplo, cerca del 75% recibió entre 100 y 499 transferencias en el primer semestre. Y hay otro grupo, que es un 13%, que recibió entre 500 y 999 transferencias. O sea, es un movimiento bastante grande, y en este grupo, por ejemplo, hay 21.000 contribuyentes. Así que hay que ver, por cierto, cómo se va a seguir desenvolviendo esta situación, desarrollando las medidas que también va a aplicar el Servicio de Impuestos Internos y el resto de los balances que probablemente vamos a conocer también a lo largo de estos meses. Alberto Cuevas, socio Tax and Legal de KPMG en Chile. Muchas gracias por su tiempo y este análisis que realizamos acá en Agenda Económica. Buen día. Muchas gracias, Francisca. Muy buenos días. 8 de la mañana con 29 minutos. Dejamos hasta acá la revisión de las informaciones en Agenda Económica M. Yo los invito a que se mantengan, eso sí, como siempre, en la sintonía de CNN Chile, porque ya vienen más informaciones en CNN Chile Radio. Que estén muy bien. Chao, chao.